Hola, hola, mis queridísimos amantes del chismecito. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía positiva y listos para una buena dosis de drama, pero del bueno, ¿eh? Aquí estamos de nuevo en su canal favorito de noticias del espectáculo, Salseo Turco, listos para desmenuzar lo último del mundo del corazón. Y hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un plato picante, de esos que te dejan con la boca abierta y pensando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues nada más y nada menos que de nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Sí, el mismo que nos robó el corazón con su papel en Love is in the Air, el mismo que nos hace suspirar con cada foto que sube a Instagram. Pero esta vez no vamos a hablar de sus romances ni de sus proyectos profesionales, sino de algo mucho más importante, de su actitud, de su felicidad, y de cómo está lidiando con la ola de odio que lamentablemente a veces le llega. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si son nuevos por aquí, o si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir, porque aquí encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle al botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y formen parte de esta gran familia de Salseo Turco. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y del hate que ha estado recibiendo últimamente. Y es que parece ser que a algunas personas les molesta, les incomoda, les da rabia que Kerem sea feliz, que disfrute de su vida, que se muestre tal como es. Y yo me pregunto, ¿qué hay de malo en eso? ¿Acaso tenemos que pedir permiso para ser felices? ¿Acaso tenemos que esconder nuestra alegría para no molestar a los demás? Y es que, seamos sinceros, Kerem Bürsin es una persona que irradia buena energía, que siempre tiene una sonrisa en el rostro, que se muestra cercano y accesible con sus fans. Es un actor talentoso, sí, pero también es un ser humano con sus virtudes y sus defectos. Y como cualquier ser humano, tiene derecho a ser feliz, a disfrutar de su vida, a hacer lo que le plazca, siempre y cuando no dañe a nadie, claro está. Pero parece que a algunas personas les cuesta entender esto. Y en lugar de alegrarse por la felicidad de Kerem, prefieren criticarlo, juzgarlo, atacarlo. Le critican su forma de vestir, le critican sus amigos, le critican sus opiniones, le critican absolutamente todo. Y lo peor de todo es que muchas veces lo hacen de forma anónima, escondidos detrás de un perfil falso en las redes sociales, lo que les permite decir lo que quieran sin tener que dar la cara. Y yo me pregunto, ¿qué clase de persona se esconde detrás de un perfil falso para atacar a otra persona? ¿Qué clase de persona se siente bien haciendo daño a los demás? ¿Acaso estas personas no tienen nada mejor que hacer con su tiempo? Es una pregunta que realmente me quema por dentro porque es difícil comprender la motivación detrás de este tipo de comportamiento. ¿Es envidia? ¿Es frustración personal proyectada en alguien que consideran exitoso? ¿O simplemente una necesidad patológica de sentirse superior al humillar a otros? Pero lo que más me sorprende es la razón por la que atacan a Kerem. Porque, seamos sinceros, no hay una razón lógica, no hay un argumento sólido, no hay nada que justifique este hate. Simplemente a algunas personas les molesta que Kerem sea feliz, que tenga éxito, que sea una persona atractiva y carismática. Y como no pueden tener lo que Kerem tiene, prefieren atacarlo, intentando hundirlo, intentando hacerle sentir mal. Es una dinámica triste y repetitiva que vemos constantemente en el mundo del espectáculo y, lamentablemente, cada vez más en la vida cotidiana. La envidia, ese sentimiento corrosivo que consume a quien lo siente, es a menudo la raíz de estos ataques. Pero lo que estas personas no saben es que Kerem Bürsin es mucho más fuerte de lo que creen. Kerem ha demostrado una y otra vez que no se deja vencer por el hate, que no se deja intimidar por los críticos, que sigue adelante con su vida, disfrutando de cada momento, rodeado de las personas que lo quieren y lo apoyan. Ha construido una base sólida de fans que lo admiran no solo por su talento, sino también por su integridad y su genuina bondad. Este apoyo incondicional es un escudo protector que lo ayuda a sobrellevar los momentos difíciles y a mantenerse enfocado en sus metas. Y de hecho, recientemente Kerem ha dado una verdadera lección de vida a todos sus detractores. En una entrevista le preguntaron sobre el hate que estaba recibiendo, y él respondió con una sonrisa, con una actitud positiva y con una gran sabiduría. Dijo que entendía que no le podía gustar a todo el mundo, que siempre habría personas que lo criticaran, pero que eso no le afectaba, que no le iba a impedir ser feliz,
que iba a seguir siendo el mismo, que iba a seguir disfrutando de su vida. Una respuesta magistral que demuestra su madurez emocional y su capacidad para relativizar las opiniones negativas. Bravo, Kerem. Bravo por tu actitud, bravo por tu valentía, bravo por tu sabiduría. Esa es la actitud que todos deberíamos tener, no dejarnos vencer por el hate, no dejar que los críticos nos hundan, seguir adelante con nuestra vida, disfrutando de cada momento, rodeados de las personas que nos quieren y nos apoyan. Porque al final del día, lo que realmente importa es nuestra propia felicidad y bienestar. Y es que seamos sinceros, el hate es una enfermedad que se propaga por las redes sociales, una enfermedad que afecta a muchas personas, especialmente a los famosos, que están constantemente expuestos al juicio público. Las redes sociales, que en teoría deberían ser una herramienta para conectar a las personas, se han convertido en un caldo de cultivo para el odio y la intolerancia. El anonimato que ofrecen permite a los haters sentirse protegidos y lanzar sus ataques sin temor a represalias, lo que fomenta un ambiente tóxico y destructivo. Pero el hate no solo afecta a los famosos, también afecta a personas comunes y corrientes, a jóvenes, a niños, a personas que simplemente quieren vivir su vida en paz. El ciberacoso es una realidad alarmante que tiene consecuencias devastadoras para las víctimas. Depresión, ansiedad, baja autoestima e incluso pensamientos suicidas son solo algunas de las secuelas que puede dejar el acoso online. Es fundamental tomar conciencia de este problema y trabajar juntos para combatirlo. Por eso es importante que luchemos contra el hate, que lo denunciemos, que lo combatamos con amor, con respeto, con empatía. Que no nos quedemos callados ante las injusticias, que defendamos a las víctimas, que promovamos la tolerancia y el respeto a la diversidad. Educar a nuestros hijos sobre el uso responsable de las redes sociales y fomentar la empatía y el respeto hacia los demás son pasos fundamentales para construir un mundo online más seguro y saludable. Y en este sentido, Kerem Bürsin ha dado un gran ejemplo. No se ha quedado callado ante el hate, ha alzado su voz, ha defendido su alegría, ha demostrado que no se deja vencer por los críticos. Y eso es algo que debemos admirar y aplaudir. Su actitud es un faro de esperanza que ilumina el camino para aquellos que están sufriendo el acoso online. Al mostrarse fuerte y resiliente, Kerem inspira a otros a no rendirse y a seguir luchando por su felicidad. Porque al final del día, lo más importante es ser feliz, es disfrutar de la vida, es rodearnos de las personas que nos quieren y nos apoyan. Y si alguien nos critica, si alguien nos ataca, si alguien nos envidia, pues que siga ladrando, porque nosotros vamos a seguir cabalgando. No podemos permitir que las opiniones negativas de los demás definan nuestra valía ni que nos impidan alcanzar nuestros sueños. En resumen, hemos visto cómo Kerem Bürsin ha lidiado con el hate de una manera ejemplar, defendiendo su alegría y mostrando una actitud positiva y resiliente. Hemos reflexionado sobre la importancia de combatir el odio en las redes sociales y de promover el respeto y la empatía. Y hemos aprendido que lo más importante es ser feliz y disfrutar de la vida, sin importar lo que digan los demás. La clave está en fortalecer nuestra autoestima, rodearnos de personas positivas y aprender a ignorar las críticas destructivas. Pero esto no termina aquí, mis queridos chismosos. El caso de Kerem Bürsin es solo un ejemplo de un problema mucho mayor que afecta a la sociedad en su conjunto. La cultura del hate se ha infiltrado en todos los ámbitos de la vida, desde la política hasta el deporte, pasando por el mundo del espectáculo. Es urgente que tomemos medidas para revertir esta tendencia y construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa. ¿Qué podemos hacer para combatir el hate? En primer lugar, debemos educarnos y aprender a identificar las diferentes formas de odio y discriminación. Es importante conocer las leyes que protegen a las víctimas de acoso y denunciar cualquier acto de violencia o intolerancia. También podemos utilizar las redes sociales para difundir mensajes positivos, promover la empatía y apoyar a las personas que están sufriendo el acoso online. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia y contribuir a crear un mundo mejor. Además, es fundamental que los padres eduquen a sus hijos sobre el uso responsable de las redes sociales y les enseñen a respetar a los demás, independientemente de su origen, religión, orientación sexual o cualquier otra característica personal. Los colegios también tienen un papel importante que desempeñar en la prevención del ciberacoso, implementando programas educativos que fomenten la empatía, el respeto y la tolerancia. Y por supuesto, los famosos y las figuras públicas tienen una gran responsabilidad a la hora de utilizar su plataforma para promover mensajes positivos y denunciar el hate.
Al alzar su voz y compartir sus experiencias, pueden inspirar a otros a hacer lo mismo y contribuir a crear un movimiento global contra el odio y la intolerancia. En definitiva, combatir el hate es una tarea que nos compete a todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el odio y la discriminación se propagan por las redes sociales y envenenan nuestra sociedad. Es hora de actuar, de unirnos y de construir un mundo más justo, equitativo y respetuoso para todos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin tiene razón al defender su alegría? ¿Cómo creen que podemos combatir el hate en las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los estaré leyendo todos con mucho gusto. Y ahora sí, para terminar, los invito a que le den un like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de lo último de Kerem Bürsin, y por supuesto, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Les mando un abrazo gigante, les deseo un día maravilloso, y nos vemos en el próximo vídeo de Salseo Turco. Chao, chao.